Acompáñenme por favor en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no consumaréis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, de manera que no hacéis lo que quisierais. Hasta allí. Muchos al leer este texto piensan que la vida cristiana es una lucha de mi carne contra mi espíritu, que mi espíritu quiere las cosas de Dios, pero que mi carne, es decir, se refieren a mi constitución física, este cuerpo, quiere las concupiscencias y las cosas de este mundo. Y este pensamiento, esta noción es muy común, hermanos, en el evangelicalismo hoy en día. Pero esta noción docetista no es más que una caricatura de la verdadera oposición entre las mociones e inclinaciones de la naturaleza pecaminosa y las mociones e inclinaciones del Espíritu Santo en los creyentes. Además, el propósito del versículo no es representar una lucha cuerpo a cuerpo entre la carne y el espíritu, sino inicialmente su propósito es mostrar su oposición natural y sus operaciones en el creyente a fin de que éste tome medidas para asegurar el ejercicio de uno y la muerte del otro. Así que en esta oportunidad, hermanos, trataremos de explicar estas cosas a través del tema andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y vamos a tratar, hermanos, este tema en tres partes. Nuestro primer encabezado va a ser la lucha ficticia. Pues en la ocasión anterior nos quedó pendiente el punto 3 que decíamos que era la lucha. Y vamos a ver la lucha, pero veremos qué tan ficticia es. Nuestro segundo encabezado será lo que es andar en el Espíritu, para por último considerar más brevemente la crucifixión de la carne. Pero nuestro camino es largo una vez más, hermanos, el día de hoy, así que vayamos primeramente a nuestro primer punto, que es la lucha ficticia. Dice el versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, de manera que no hacéis lo que quisierais. Muchos, principalmente los que sostienen la idea de la tricotomía, cuando leen que la carne codicia contra el espíritu, piensan que ese espíritu se refiere al espíritu del hombre. Recuerden ustedes que la tricotomía es esa postura que piensa que el hombre está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. En cambio, la dicotomía, que es lo que encontramos en la Escritura, es la que sostiene que el hombre está compuesto de carne y espíritu. Pero por lo general, cuando se tiene sobre todo la idea de la tricotomía, se piensa al leer este versículo que cuando el texto habla del espíritu, se refiere al espíritu del hombre, piensan ellos.
Y así entonces es que llegan a esa noción de que no, es que mi carne no quiere, pero mi espíritu sí. No, el texto no está diciendo que se trate de nuestro espíritu, sino del Espíritu de Dios. Pero no solo eso es una mala lectura y una mala interpretación del versículo, sino que también esa es una noción docetista. Es una noción docetista afirmar que aquí se refiere al espíritu humano y a la constitución del cuerpo humano. ¿Se acuerdan ustedes de la herejía del docetismo? Aquella herejía que fue refutada por los apóstoles en su tiempo, el apóstol Juan principalmente. Esa herejía del docetismo que decía que Cristo no podía ser humano, ¿se acuerdan? Que no podía ser carne porque basados en la filosofía griega, ellos decían carne mala, espíritu bueno, entonces Cristo no podía ser carne. Llegaron a esa conclusión ellos, pensando y basados en esa filosofía griega que repetimos, como vimos en la serie de Cristología. Esa es una filosofía griega, no cristiana y no bíblica. De manera entonces que ellos decían, como la carne es mala, Cristo no podía ser malo, entonces lo que tenía no era carne, sino era algo que parecía carne. De ahí el término docere, que significa algo que parece, una apariencia. Decimos pues que pensar o decir que el espíritu del hombre está contra la carne misma del hombre es algo docetista, hermanos, porque parte de la misma filosofía griega. Que la carne es mala, el espíritu es bueno, entonces los dos luchan adentro. No se trata de eso. No es el espíritu del hombre el que lucha contra la carne del hombre. No sucede así. Este texto no nos está enseñando esto, sino como ya vimos aquí, carne se refiere a la naturaleza pecaminosa y espíritu, por eso nuestras Biblias, incluso la Reina Valera 60, ponen el término espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. De manera que lo primero que debemos entender es que aquí no se trata pues del espíritu del hombre ni de la constitución física del cuerpo humano, sino que, como ya vimos en la exposición anterior, carne es el cuerpo de pecado, carne es la naturaleza pecaminosa, carne es la concupiscencia propia, mientras el término espíritu se trata del Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo esto en mente, debemos agregar que el versículo no está enseñando una lucha de cuerpo a cuerpo entre el pecado y la santificación per se. El texto no nos está diciendo que hay en un mismo momento una batalla, una lucha cuerpo a cuerpo entre el cuerpo de pecado y la santificación. Y aunque es una idea muy popular y muy difundida esta, de que existe esta lucha entre el pecado y la santificación dentro del creyente, entre el bien y el mal dentro del creyente, es muy extendido pensar que como que hay un campo de batalla constante, de lucha de cuerpo a cuerpo entre la santificación y el pecado dentro del creyente. La realidad es que esto no es exactamente así. ¿Por qué no? Primeramente, porque la derrota del pecado se efectuó en la cruz. Primeramente porque el pecado fue derrotado en la cruz. No soy yo el que lo derroto, es Cristo el que lo derrotó en la cruz. Cuando Cristo nos liberó del poder de nuestros enemigos, como decía Lucas 1, 75 y 76, y el pecado
recibió entonces esa puñalada mortal por parte del que murió y resucitó por nosotros. La victoria sobre el pecado la obtuvo Cristo en la cruz, cuando lo clavó en la cruz Él mismo. De manera que, para empezar, no es que nosotros luchamos contra el pecado y lo derrotamos, como si nosotros le presentáramos batalla y lográramos atestarle duros golpes hasta que caiga derrotado. No, esto no ocurre exactamente así, hermanos, porque, repito, para empezar, la Escritura nos enseña que en nosotros no hay ningún poder. En nosotros no hay ninguna capacidad contra el pecado. Si hubiese habido una capacidad en el hombre contra el pecado, entonces, ¿para qué vino Cristo? No habría habido necesidad en todo caso si el hombre tuviese ese poder para poder derrotar al pecado por sí mismo. No, es Cristo el Señor quien en la cruz del Calvario derrotó al pecado, lo crucificó y condenó al pecado en la carne, dice el texto. Nosotros, por lo tanto, hermanos, mortificamos al pecado, no es que lo derrotamos. Nosotros lo mortificamos, que es diferente. Y vamos a ver después esto. En segundo lugar, esto no es así, esta lucha no es así porque el principio de santidad, que son todas las operaciones del poder del Espíritu Santo en los creyentes, cuando están vivas y vigorosas, son como un Sansón en Gaza que no puede ser vencido por los filisteos. Voy a repetir eso, hermanos, porque es bien importante que lo entiendan. Esto no es así, esta batalla no es así, porque ese principio de santidad que es puesto en el interior de los creyentes, que sabemos que son las operaciones del poder del Espíritu Santo en ellos, cuando están vivos y vigorosos, son como un Sansón en Gaza, que no puede ser vencido por los filisteos. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Los filisteos querían atar y derrotar a Sansón, ¿y qué pasaba? Le daban una trompada a Sansón y caía Sansón por allá y se levantaba mareado y volvía otra vez y les daba batalla así. ¿Eso era lo que pasaba? No, hermanos. Si Sansón con una sola quijada de asno mató a esos 1000 filisteos, eso no era nada para Sansón. Así el principio de santidad en el Espíritu Santo, cuando está vivo, ferviente y vigoroso, es como ese Sansón en Gaza. Nadie le puede hacer frente. Vendrá alguno y querrá empujarlo, pero nada más siente que lo toca y lo avienta por allá y sale por allá dando vueltas. Así que no es que las mociones e inclinaciones del Espíritu de Santidad están operando con vigor en nuestros corazones y de repente se engendra una poderosa influencia pecaminosa que arrebata y tira por el suelo a la todavía resplandeciente gracia y principio de santidad. No, hermanos, eso no puede suceder. ¿Me explico? Cuando ese principio de santidad está operando con ese vigor, toda influencia pecaminosa, toda inclinación pecaminosa, todo llamado de la concupiscencia, hermanos, es como cuando Sansón estaba peleando contra los filisteos. Más le hacía así y todos volaban por ahí. Así que no es que
las operaciones del Espíritu estén inclinando con poder los corazones a toda obediencia, y de repente una concupiscencia salta y comienza a forcejear contra las mociones del Espíritu Santo, y allí están en una estira y afloja para ver quién vence, como en una tensión de igualdad de poderes y de circunstancias que uno no sabe ni quién va a terminar venciendo al final. No, hermanos, esto no puede ocurrir así. Nuevamente, recuerden a Sansón. Sansón nunca tuvo una clase de pelea de esa forma. Pues, parafraseando al pastor puritano John Owen, esta naturaleza pecaminosa o corrupción heredada o cuerpo de muerte o carne, dado que, como vimos, nacimos con ella y nos dominó desde el principio de nuestra vida, adquirió un poder tal que le hacía capaz de someter a todas las oposiciones de la luz, ciertamente, y las convicciones y la conciencia cuando no habíamos sido regenerados. Pero ojo, al introducirse el nuevo principio de gracia y santidad en nuestra vida, ese hábito de pecar se debilitó, se deterioró y quedó tan inhabilitado que no pudo inclinar al hombre que está siendo dominado o inclinado por el Espíritu Santo. No pueden entonces en ese sentido dos ocupar el mismo trono. O lo ocupa el Espíritu Santo y sus inclinaciones, o lo ocupa la carne y sus inclinaciones. De ahí, pues, que la Escritura nos enseña y veíamos que ha sido destronado por la gracia para que no reine ni se enseñoree más sobre nosotros el pecado, como nos dice la Escritura. Cito al pastor puritano John Owen en ese sentido, y escuchen, hermanos, dice: no puede haber hábitos, y escuchen, subrayo esa palabra, hábitos. No puede haber hábitos contrarios meramente naturales o morales en el mismo sujeto con respecto al mismo objeto al mismo tiempo. Al menos no pueden ser contrarios en ningún grado elevado, de modo que se inclinen y actúen contrariamente el uno contra el otro con urgencia y eficacia. No pueden ser contrarios en grado sumo al mismo tiempo, ni ser realmente prevalentes o predominantes en los mismos casos. Es decir, el pecado y la gracia no pueden regir en el mismo corazón al mismo tiempo, de modo que el corazón esté igualmente bajo la conducta de ambos. ¿Se fijan? Tampoco se pueden tener inclinaciones contrarias en la misma alma que sean igualmente eficaces, porque entonces obstruirían absolutamente toda clase de operaciones. Tampoco pueden tener la misma influencia en acciones particulares, o esas acciones no podrían ser designadas justamente como bondadosas o pecaminosas por una o por otra de ellas. Más bien, por naturaleza, el hábito vicioso y depravado del pecado o la carne es totalmente predominante o prevalece universalmente, disponiendo e inclinando constantemente al alma al pecado. Y añadimos del que no ha sido salvo. Termina allí la cita. Miren lo que nos está entonces exponiendo este teólogo puritano, que en ese sentido no es que hay hábitos, y ojo con este término, hábitos contrarios, naturales o morales, dice, en el mismo sujeto, al menos no al mismo tiempo en el mismo grado elevado.
Es lo que estábamos tratando de ejemplificar con el ejemplo de Sansón. No es que los filisteos todos hacían una fuerza que equilibraba la fuerza de Sansón. No, Sansón con un manazo los aventaba por allá. Y dice el pastor puritano, no, esto no va a ocurrir así. En el mismo objeto, con la misma urgencia, con el mismo grado, al mismo tiempo, dice, no puede ocurrir. Podrán llegar a tener alguna fuerza que en algún momento puede equipararse, pero no al mismo tiempo. Es decir, o domina uno u otro, pues decía, el pecado y la gracia no pueden regir en el mismo corazón al mismo tiempo, de modo que el corazón esté igualmente bajo la conducta de ambos. Es decir, que el creyente esté siendo inclinado a la santificación, a la obediencia en su corazón, y su corazón esté ferviente, y repito, en ese momento, ¡pum!, asalte una tentación poderosísima que tumbe todo ese deseo y esas inclinaciones del espíritu a la obediencia, y quizás de repente así, de un segundo a otro, lo incline a la tentación y al pecado. No, hermanos, eso no va a ocurrir así. Esto nos confirma que o prevalece el hábito de la naturaleza pecaminosa o prevalece el hábito de la nueva naturaleza santa. O se imponen las operaciones del Espíritu Santo sobre el alma de los creyentes, o se imponen las operaciones de la concupiscencia pecaminosa. No pueden ambas coexistir juntas con el mismo poder, hábito e influencia al mismo tiempo. O Sansón domina en Gaza a los filisteos, o los filisteos han hallado una forma de quitarle su fuerza y su poder, y así poder ellos más que Sansón. ¿Pasó eso en Gaza? Sí, los filisteos hallaron una forma de quitarle el poder a Sansón. ¿Cómo? Con una Dalila. La única forma en que pudieron contra Sansón fue cuando su fuerza y su poder, la fuerza que la gracia le dio, porque ya veíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos acerca de las operaciones ordinarias del Espíritu Santo? Que Sansón no es que era un hombre musculosísimo y esto, no, Sansón era como cualquier persona, pero que la gracia le había capacitado con un poder sobrenatural. De manera entonces que en ese sentido, cuando esa gracia le es retirada a Sansón, Sansón queda a merced de los debiluchos esfuerzos de los filisteos. ¿Me están siguiendo? De la misma forma, cuando el poder del principio santificador en el creyente es disminuido, es opacado, es ofuscado, entonces cualquier simple filisteo puede levantarse y atarlo. ¿Están siguiendo? De manera que si los filisteos pudieron más que Sansón y han logrado atarle, es porque una Dalila apareció en el camino de Sansón y logró adormecerlo y apagar la fuente de su fuerza. De otra forma,
no era posible. Así es la dinámica entonces entre la carne y el espíritu. Así es la dinámica entre la naturaleza pecaminosa y las influencias del Espíritu Santo. O domina el Espíritu Santo o domina la carne. O se anda en el Espíritu o se anda en la carne. Así que veamos ahora, hermanos, en segundo lugar, lo que es andar en el Espíritu. Lo que es andar en el Espíritu. Vayamos nuevamente a nuestro texto. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no consumaréis las concupiscencias de la carne. Hasta allí. La Reina Valera 60 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad que así dice? Y aunque no podemos negar, hermanos, que la segunda afirmación del versículo que menciona la versión Reina Valera 60 es cierta en sí misma, las mejores traducciones de la Biblia traducen: andad en el Espíritu y no satisfaréis las concupiscencias de la carne. Andad en el Espíritu, dice otra versión, y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Y esta nuestra versión dice, andad en el Espíritu y no consumaréis las concupiscencias de la carne. De manera que el texto, más que transmitirnos la idea de una batalla, o incluso antes de estarnos dando dos mandamientos, en realidad nos está dando una solución al problema de Dalila. Nos está dando una solución de cómo podemos no ser vencidos por los filisteos. Porque cuando leemos en la versión 60 parece que nos está dando dos mandamientos, ¿cierto? Que nos está diciendo, andad en el Espíritu, mandamiento 1. No satisfagáis los deseos de la carne, mandamiento 2. Pero eso no dice así. El original, hermanos, dice más bien, andad en el Espíritu y no consumaréis las concupiscencias de la carne. Es como si el texto dijera, si ustedes andan en el Espíritu, la consecuencia de eso va a ser que entonces no terminarán satisfaciendo, consumando las concupiscencias de la carne. Allí está la solución. ¿Se fijan? Lo que el texto nos está proveyendo es una solución a esto. Una solución para que podamos andar como debemos y evitar ser vencidos por los filisteos, que es andar en el Espíritu. La solución entonces consiste en permanecer bajo las influencias y operaciones del Espíritu Santo, obedecerlas, avivarlas, ser llenos de esas influencias y de esas operaciones, de esas inclinaciones santas. Y como consecuencia, entonces, cuando vengan los filisteos contra Sansón, Sansón solo le va a hacer así y se van a ir todos. Sí, hermanos. Porque, ¿o acaso alguien dirá que una concupiscencia puede ser más poderosa que la influencia del Espíritu Santo en los creyentes? Que la influencia poderosa, verdadera, real, fortalecida del Espíritu Santo en los creyentes. No, si Sansón fue atado
y llevado por los filisteos es porque había perdido ya su fuerza. Y por eso dice el apóstol, ¿quieren no ser atados y llevados por los filisteos? Aquí está la solución. Anden en el Espíritu. Permanezcan bajo las influencias y operaciones del Espíritu Santo. Obedezcan las inclinaciones del Espíritu Santo. Avívenlas en ustedes. Sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, de todas esas influencias y de todas esas gracias y operaciones. Esto es andar en el Espíritu. Mientras que andar en la carne es todo lo contrario. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, andar en la carne es cuando los hombres están dispuestos a actuar según las inclinaciones, concupiscencias, mociones y voluntades y deseos de la carne. Y es inclinarnos habitualmente en nuestro curso y conducta a aquel camino al que la carne nos inclina y conduce. Termina la cita. Por contraste, entonces, el que anda en el Espíritu es aquel que está dispuesto a actuar y ser actuado por las inclinaciones y las operaciones del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es estar dispuestos a actuar según las inclinaciones del Espíritu, según las mociones del Espíritu. Andar en el Espíritu es estar dispuesto a obedecer la voluntad del Espíritu, el deseo del Espíritu, a la obediencia de los mandamientos de Dios, evidentemente. No, ustedes ya saben que no estamos hablando de ningún tipo de emocionalismo ni dirección mística de esa clase. No estamos hablando de las inclinaciones santas a la obediencia de los mandamientos de Dios y a las buenas obras. Por los deseos santos, entendemos entonces todo aquello que primeramente es santo, que es consecuente con la santidad, que se ajusta a los mandamientos de Dios, a los principios de la Escritura, todo aquello que es consecuente con la santidad de Dios. Andar en el Espíritu es entonces hacer un hábito predominante de vida a los deseos santos, a las cosas que son consecuentes con la santidad de Dios. Porque los seres humanos nos conducimos por disposiciones. Los seres humanos nos conducimos por disposiciones, piénsenlo, en todas las formas y cosas. Por eso la mercadotecnia y tantas cosas se encargan de eso, de modificar la disposición del corazón, de la mente, de las emociones. Nos conducimos por disposiciones y estamos dispuestos a actuar según las inclinaciones que se infundan en nuestras almas. Si no se infunde ninguna inclinación, no estamos dispuestos a tomar ninguna acción. ¿Cuál es la razón por la que las personas no vienen a la iglesia? No les gusta estar en la iglesia, porque no hay disposición en su corazón no se dispone a eso. No hay inclinaciones en su corazón por eso. ¿Cuál es la razón por la que ustedes están aquí desde tan temprano y todo el día en la iglesia? Porque el Espíritu dispuso su corazón a través de la luz de la palabra que llegó a su entendimiento y dispuso sus corazones. Y al disponerlos los inclinó y están aquí contentos por la gracia del Señor. ¿Me explico?
estas inclinaciones pues se infunden en nuestras almas para producir una disposición. Y por eso dice el Espíritu que la carne, por eso dice el versículo que la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, de manera que no hacéis lo que queréis. Es como si el texto nos dijera, aquí tú no eliges qué hacer, porque tú no tienes poder en ti mismo. Aquí solo hay dos poderes para mover las facultades del hombre, o el poder del Espíritu o el poder de las concupiscencias. El poder de las concupiscencias que traes contigo de nacimiento ya te inclina y te dispone, o se puede decir también, te predispone en contra de Dios, en contra de la religión, en contra de lo que tiene que ver con la santidad. Ya tiene una predisposición, ya te predispuso. ¿Pero por qué? ¿De dónde salió eso? De la corrupción del pecado. Esa corrupción inclinó, infundió las facultades para que el hombre esté predispuesto o dispuesto a no buscar ni querer nada de Dios. Ahí está siendo entonces dominado por la carne. Pero, y por eso, en ese sentido, la voluntad, en todo caso, es esclava de esa disposición y de esa inclinación. Y dado que ambas mociones e inclinaciones se oponen las unas a las otras, tú debes aprender a tomar ventaja de ello, es como si nos dijera el texto, porque cuando una está presente, tú no puedes hacer lo que corresponde a la otra, nos está diciendo el versículo. Cuando una de esas mociones e inclinaciones está presente, aunque tú quisieras hacer lo otro, no lo puedes hacer. Porque te está dominando, porque hay un poder sobre ti. Cuando una está presente no puedes hacer lo que corresponde a la otra, pues te domina. De manera que lo que debes hacer es, ¿quieres no estar bajo el dominio del pecado y la concupiscencia? Anda en el Espíritu. Aprende a andar en el Espíritu. Porque si tú andas siendo continuamente movido por las vigorosas operaciones del Espíritu Santo sobre las facultades de tu alma, entonces no consumarás las concupiscencias de la carne. Es lo que nos está diciendo el texto. Si tú andas continuamente movido por las vigorosas operaciones del Espíritu Santo sobre las facultades de tu alma, aunque hubiera un llamado de tu carne, de tu corrupción propia, a ir al mal, no la consumarás. Y esta palabra consumar es importante y vamos a ver por qué. Pero andar entonces en el Espíritu, siendo movido por las operaciones del Espíritu Santo, es empapar la estopa de tu corazón con los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Y dice, de las que dice nuestro Señor, y cuando venga la chispa, ¿qué va a pasar? Mojen una estopa y avéntenle una chispa. ¿Y qué va a pasar? No aprende. En el peor de los casos va a calentar tantito ahí un poco el lugar donde haya caído, pero la estopa no va a encender. Por eso dice el texto, no consumaréis las concupiscencias de la carne. Si andan en el Espíritu, entonces no consumarán esas concupiscencias. Observen pues que el no terminar consumando las concupiscencias de la carne es una consecuencia necesaria de andar en el Espíritu.
Ojo, atención a esto. Cuando José logró huir de la esposa de Potifar, no era porque no tuviera un principio corrompido en él de la naturaleza pecaminosa, o no era porque no le gustaran las mujeres, sino porque el principio de santidad en él estaba operando fuerte y vigorosamente. Es decir, porque José andaba en el espíritu y como consecuencia la estopa de su corazón no ardió cuando cayó la chispa, sino que la evitó. ¿Me explico? No era que a José no le gustara eso, no era que José no tuviera una inclinación pecaminosa como todos. No, la tenía. Pero ¿qué pasó? ¿Era más fuerte que nosotros? No, no era más fuerte que nosotros José. Simple y sencillamente andaba en el espíritu. Las operaciones del principio de santidad en su corazón estaban fuertes y vigorosas. Su corazón estaba como esa estopa estaba mojada con los ríos de agua viva, y cuando llegó la chispa para arder, no ardió. De manera pues que, como pueden ver, andar en el Espíritu no evita las tentaciones, sino que más bien es el estado más eficaz para repelerlas. Andar en el Espíritu no nos va a evitar la tentación. Que Sansón tuviera fuerza no le evitaba que hubiera 2, 3 filisteos que quisieran golpearlo. No. Pero sí es el estado eficaz para repelerlas. Dice en ese sentido el pastor puritano William Perkins, aquel teólogo de los principios del puritanismo, dice: cumplir, o lo que hemos traducido como consumar, no es un simple hacer el mal, sino la consumación de la concupiscencia con amor, placer y pleno consentimiento de la voluntad, como también la perseverancia en el mal, añadiendo pecado a pecado. Y dice él, una pregunta: ¿hasta dónde procede el Hijo de Dios en los deseos de la carne? Respuesta: le asaltan los deseos de la carne, pero no los consuma. Más claramente, hay 5 grados de concupiscencia: la sugestión, el deleite, el consentimiento, el acto y la perseverancia en el acto. La sugestión y el deleite, por los que la mente es atraída, son incidentes en el Hijo de Dios. El consentimiento no es ordinario. Y si en algún momento el Hijo de Dios consiente en las concupiscencias de su carne, no es sino en parte y contra su propósito, porque está sobrecargado. Del mismo modo, el acto o la ejecución de la concupiscencia no se da ordinaria y habitualmente en los hijos de Dios. Si en algún momento cae, puede decir con Pablo: hago lo que aborrezco. Por último, la perseverancia en el mal no ocurre al Hijo de Dios porque al caer se recupera mediante un nuevo arrepentimiento. En ese sentido dice Juan: el que ha nacido de Dios no peca. 1 Juan 3:9 termina la cita. Noten entonces, pues, hermanos, el efecto. El texto dice entonces que andar
en el Espíritu y no consumaréis. Dice la versión en inglés, no cumpliréis o no terminaréis satisfaciendo las concupiscencias de la carne. Es decir, no está diciendo, andad en el Espíritu y nunca va a surgir ningún deseo de la carne. No, no dice así. Dice, surgirá, pero será como uno de los filisteos contra Sansón. Vendrá, asaltará, llamará, pero llamará a un cuerpo muerto. Y así como veíamos la ocasión anterior, las inclinaciones de esta disposición pues son como un arroyo que brota de una fuente de agua viva, como dijo nuestro Señor en Juan 4:14, que es una fuente que salta para vida eterna. A medida que esta corriente sigue su curso, puede encontrarse con oposiciones, pero sus aguas seguirán avanzando continuamente. Donde esto no es así, entonces no hay verdadera regeneración ni verdadera santidad. Si las aguas de la santificación se detienen y no pueden volver a avanzar, es porque ahí no hay verdadera regeneración ni verdadera santificación. Las aguas de la santificación seguirán fluyendo a pesar de los obstáculos y terminarán fluyendo para operar en el creyente. Así que, aún en tales desventuradas circunstancias, el creyente verdadero se lamentará amargamente, llorará bajo el peso del cuerpo de pecado sobre él, mientras que los que no se lamentan amargamente ni lloran bajo ese mismo cuerpo de pecado, son ciertamente todos ellos carne, naturaleza pecaminosa. Ningún hombre nuevo hay en ellos, solo el viejo. De esta manera, en los que han sido verdaderamente regenerados, es el principio de gracia y santidad el que predomina y rige toda el alma. Y estas inclinaciones son predominantes a cualquier otra y mantienen al alma apuntando hacia la santidad continuamente, porque esto es consecuente con su naturaleza. Eso es andar en el Espíritu. Porque donde hay un cese o una interrupción de estas inclinaciones, es porque primeramente hubo un descuido de este principio de gracia. Y también por la relación prevaleciente del principio de pecado que puede ser fortalecido por las tentaciones e incentivos a favor de la concupiscencia. Es decir, hermanos, eso que experimente en su corazón de que la concupiscencia llegue a ser tan poderosa o más poderosa que su intención de no pecar, es o una de dos, o que no es salvo siquiera, o que si es salvo, ese principio de gracia está tan debilitado que cualquier filisteo lo puede derrubar. ¿Me explico? Ese principio de gracia está tan debilitado que cualquier cosa puede tomar las facultades del alma y operarlas. Pero ¿cómo entonces lograremos o fomentaremos este andar en el Espíritu? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer y último encabezado, hermanos, mucho más brevemente, la crucifixión de la carne.
Miren ahora el versículo 24, de ahí mismo de Gálatas 5. Dice el versículo 24, porque los que son de Cristo, miren, han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Hasta ahí. Como hemos visto ya, hermanos, esta crucifixión de la carne, esta crucifixión del cuerpo de pecado, esta crucifixión del viejo hombre, ocurre por la unión misteriosa del creyente con Cristo. Y en la medida que el creyente está por la fe unido a Cristo, el viejo hombre sigue clavado en la cruz para correr aquí la misma suerte que Cristo corrió, es decir, hasta que muera. Sí, la unión con Cristo es la que pone los clavos de la crucifixión de la naturaleza pecaminosa. En el momento de la unión con Cristo del creyente verdadero, le fue comunicada la plenitud de gracia en Cristo, una medida de gracia de parte de Cristo. Y así se formó la nueva criatura. De ahí que el nuevo hombre se ha formado a la imagen de Cristo, de modo que es la imagen misma de Cristo la que se forma en el creyente. Recuerden la metáfora de el pámpano que es injertado en la vid. Somos plantados en Cristo, de manera entonces que esa savia vital es comunicada, es enviada a aquellos que vienen a nacer de nuevo. Esa gracia que es comunicada a los que vienen a nacer de nuevo, crucifica la naturaleza pecaminosa para que esté débil y pierda su poder. Observen entonces cómo la crucifixión del viejo hombre, el cuerpo de pecado, depende enteramente de nuestra unión con Cristo por medio de la fe. De manera que nuestra mayor preocupación entonces, por tanto, debe ser estar cada vez más estrechamente unidos a Cristo. Porque entre más estrechamente unidos a Cristo estemos, mayor gracia fluirá en esa comunicación y entonces los clavos de la crucifixión de la carne se harán más fuertes. Cuanto más unidos estemos, más gracias fluirán de Cristo hacia nosotros y más se apresurará la muerte del pecado en nosotros. Y escuchen esto, el no hacer esto, el no aspirar a la muerte total del pecado en nosotros a través de la comunicación de esta gracia, es perder de vista el fin de la crucifixión de Cristo y es olvidar su propósito. Esto es, que el cuerpo del pecado, al ser crucificado con él, fuera destruido. Porque, hermanos, ¿por qué murió Cristo? La respuesta más fácil y que casi todo el mundo da: para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Primeramente, del pecado y la condenación de él. No solo de la condenación, sino del pecado mismo. ¿Para qué murió Cristo por crucifixión? Para salvarnos del pecado, para librarnos del pecado y dejar de anhelar, de buscar la muerte del pecado es perder de vista la cruz y su propósito. Hermanos,
que era matar al pecado en nosotros. Esto es algo para pensar y meditar mucho tiempo, hermanos. Ese era uno de los principales propósitos en la cruz, de la crucifixión, matar el pecado operante en el interior del creyente. Porque pretender ver la cruz de Cristo y recordar al Salvador crucificado sin estos propósitos en mente, no solo es rebajar la cruz de Cristo, sino que aún más es rebajarla al grado de la idolatría. Es verla como lo ven los católicos, por ejemplo. No mirar a la cruz de Cristo y no ver y pensar en esa obra que debe estar mortificando y matando mi pecado en mi interior, ese dominio del pecado en mí, es rebajar la cruz hasta el punto de verla como un objeto de idolatría. Si no es con el objeto con el que fue puesta, entonces no es, hermanos, la cruz verdadera. Pero como vimos también, hermanos, la crucifixión no es la muerte presente, pero es la muerte en proceso. Es una muerte segura y cierta. La crucifixión no es la muerte presente. El que está crucificado todavía no está muerto, pero es la muerte en proceso. Puede tardar, pero es segura. El viejo hombre, dice el pastor puritano Thomas Boston, cito, está muriendo desde hace mucho tiempo, porque la crucifixión es una muerte lenta. Debe haber un ejercicio de paciencia en el curso cristiano, porque puede haber muchas batallas antes de que se obtenga la victoria completa. Muchas heridas recibirá el viejo hombre antes de caer. Y después de ser derrotado una y otra vez, se levantará y renovará la batalla hasta recibir el golpe final de mano inmediata del Señor. Termina la cita. Por lo que crucificar la carne es andar en el Espíritu. O andar en el Espíritu crucificará la carne. Crucificar la carne es salir contra el viejo hombre con actos de santidad en fe. En fe de que es un viejo hombre que está crucificado y no tiene ya más poder sobre nosotros. Es decir, es necesario creer en verdadera fe que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Y en esta fe, apresurarse contra él, andando u obedeciendo las mociones e inclinaciones santas del Espíritu y dejarlo morir. Es imprescindible la fe verdadera, hermanos, para creer que está allí crucificado y ya no tiene más poder sobre mí. Pero decimos la fe verdadera, no esa forma de apretar los dientes como se enseña en muchos lugares. No, sí, lo creo, pero siento, no siento nada, no hace nada y yo nomás aprieto los dientes y sigo igual. No, esa no es fe. Eso es otra cosa, eso puede ser confesión positiva o lo que ustedes quieran. La fe verdadera es aquella que deposita su tranquilidad, su descanso y su confianza en la autoridad de Dios que dijo esto y así es y así tiene que ser. Lo creo que así es porque Él lo dijo.
si creemos en esto y vamos, pues entonces andando en el Espíritu, dejaremos morir o haremos morir la carne. La verdadera fe, pues, es muy importante porque si no lo creemos, ¿cómo se fortalecerán nuestras manos contra esta carne? ¿Acaso pensamos que podemos crucificarle por nosotros mismos? No, nosotros no podemos. Nosotros no lo crucificamos. Nadie se crucifica a sí mismo. Ni puede, ni querrá. Y una vez que está crucificado, nadie puede bajarlo. Si han pasado tantos años y sigue igual de vivo en usted ese hombre viejo como al principio, ¿cómo espera hacer algo ahora contra él sin una verdadera fe? Pero por último, nos preguntamos, ¿por qué el Señor determinó que este viejo hombre de pecado morara en su pueblo aún después de su regeneración? ¿Por qué no lo eliminó del corazón completamente en la primera entrada de la gracia en nuestras almas? Y responde un puritano, porque como miembros del cuerpo de Cristo, era necesario que fuéramos conformados a la cabeza, es decir, hechos igual que la cabeza. ¿Y cómo es que fue hecho nuestra cabeza? Dice, Cristo no se despojó del cuerpo de nuestros pecados que le fue imputado sobre él, en cuanto le fue impuesto, sino que sufrió bajo su peso por espacio de 3 horas en la cruz, muriendo por su mano en la cruz. No fue sino hasta su muerte y sepultura que se deshizo de él completa y definitivamente. Así, puesto que el pecado imputado estuvo sobre Cristo, la cabeza de la Iglesia, durante toda su vida, el pecado inherente queda en los creyentes, los miembros de su cuerpo, toda su vida. Porque siempre hará falta un pecado que santificar y para santificar al creyente. Siempre hará falta un pecado que santificar y para santificar al creyente verdadero. Oremos al Señor.